estamos en comunicación con Adrián Moyano, porque acaba de presentar un libro, el Peñi acaba de presentar un libro en la Feria del Libro, se llama Digno del renombre de Bravo, de Editorial Carmina Luzzi. Buenas tardes, Adrián Moyano. Buenas tardes al equipo, buenas tardes a la audiencia. Gracias por la inquietud, Mari Pupen y Mari Pulamiento. Mari, ¿cómo está? Gracias por este tiempo, sabemos que está ocupadísimo y estamos re agradecidos de que nos atienda la llamada. Bien, ¿puedes contarnos sobre el trabajo que presentaste en la Feria del Libro? Sí, en primera instancia una precisión. La Feria del Libro estuve acompañando a la editorial con firma de ejemplares el sábado pasado y el martes pasado. La presentación propiamente dicha tuvo lugar 2 noches atrás, el miércoles pasado, ahí en el barrio de ustedes, en Plagio, creo que es el barrio de ustedes, Plagio Bar Cultural, o Club Cultural creo que se llama correctamente, en la calle Avellaneda. El nombre completo del libro es Digno del renombre de Bravo, el Lonco Queupu y la resistencia mapuche en la cordillera, 1872-1884, y justamente es una reconstrucción de cómo fue la resistencia mapuche a la campaña del desierto a través de la figura de este lonco, un lonco huaysufche, es decir, de la cordillera, que si bien inicialmente había aceptado pactar con el gobierno argentino e inclusive había aceptado trasladarse para vivir con su gente en el río Colorado, entre Bahía Blanca y Carmen de Patagones, a medida que se produjo el avance del ejército, se fue convirtiendo en una de las figuras más relevantes de la resistencia mapuche armada, a tal punto de anotarse una serie de victorias militares contra el ejército de Julio Roca. Bien, algo que está clarísimo es que las comunidades, en su momento, los abuelos ancestrales, ¿no?, tuvieron un trabajo de una mesa de diálogo siempre. Las comunidades siempre charlaron con el Estado argentino, algo que hay que dejar en claro siempre, ¿no? Sí, yo y todos nosotros y nosotras preferimos hablar de pueblo. El mapuche es un pueblo, no es simplemente una suma de comunidades. Los pueblos tienen derechos distintos a las meras colectividades o minorías. Los pueblos, después de mucha lucha en foros internacionales, inclusive aquí en la Argentina, tienen derecho a la libre determinación. El pueblo mapuche, a través de sus distintas organizaciones, desde tiempos muy lejanos, ¿no?, desde el año 1600 aproximadamente, cuando España no pudo vencerlos militarmente, se estableció la costumbre de celebrar tratados. El primero, no sé si el primero, pero el más importante, el más nombrado, el más relevante fue el Pacto de Quilín, en 1641, claro, por el cual España reconoció la soberanía, la independencia mapuche al sur del Biobío y al este de la cordillera, y desde entonces hasta prácticamente los momentos previos de la campaña del desierto, uno podría decir que inclusive los momentos de guerra fueron una excepción. Más comunes fueron los momentos de pacto, de intercambio cultural, de relación con la sociedad hispano-criolla primero, y luego Chile y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta situación de convivencia o de articulación recién se terminó cuando desde Buenos Aires la élite que hoy conocemos como oligarquía decidió conquistar el territorio mapuche hasta entonces libre. Claro, está bueno lo que usted, Peñi, menciona, ¿verdad? Porque es algo que hay que seguir repitiendo para visualizar cómo realizaban los tratados los abuelos ancestrales. Sí, en realidad es una política que viene de larga data. Inclusive cuando se redactó la primera Constitución argentina en 1853, la primera que se llevó a la práctica, digamos, la Constitución Federal, después de la batalla de Caseros, había un artículo que ordenaba al Estado argentino mantener los tratos pacíficos con los indios. Textualmente decía ese artículo, que después se cayó en la reforma de 1994. Y los convencionales, cuando se referían a mantener los tratos pacíficos con los indios, se referían justamente a mantener la política de tratados, el negocio pacífico con los indios, en terminología de Juan Manuel de Rosas, una práctica que
cayó en desuso a partir de la presidencia de Sarmiento, cuando ya los tratados perdieron su rango de derecho internacional o derecho de gentes para convertirse a instancias del gobierno argentino, ¿no? Esa no fue la vocación de los loncos mapuche, una suerte de contrato, de convenio de derecho interno, justamente para negarle al pueblo mapuche la soberanía de la cual disfrutaba hasta ese entonces. Se siguieron firmando tratados hasta fechas muy tardías. De hecho, la campaña del desierto violó tratados que estaban acordados con el lonco Reuquecura, con el lonco Sayhueque, con los loncos Ranquilche. Claro, y bueno, fue responsabilidad del Estado argentino esa vulneración de estos acuerdos. Todos datos importantísimos los que usted, Peñi, viene mencionando y que se encuentran en el libro, que le decimos a la gente que está escuchando y que replica esta información, que es un libro súper importante para comprárselo, para leerlo y tenerlo en su biblioteca. Bueno, sí, efectivamente, hay justamente el lonco Queupu, con el nombre de Queupumilla, aparece a veces, o Queupumil, junto con su hermano Yancamil, y el lonco Huenupi firmó al menos 2 acuerdos, celebró 2 acuerdos al menos, con las autoridades de Carmen de Patagones, en particular con el comandante Liborio Bernal, que representaba al gobierno argentino por aquel entonces, pero eso no impidió que en 1878 el mismo Bernal recibiera la orden por parte de Julio Roca, todavía ministro de Guerra, de avanzar hacia el territorio del lonco Queupu, que para esa fecha ya habían abandonado el territorio del río Colorado y había vuelto a su territorio de origen, que queda en lo que hoy sería la cordillera neuquina, en la zona del río Luminé, del lago Luminé, el lago Moquehue, y ahí, bueno, cumplió su promesa. Él había mandado una carta al obispo Aneiros de Buenos Aires en 1878, justamente mencionando que si el acuerdo se caía, no iba a ser por culpa de ellos, sino por la responsabilidad del señor gobierno. Y él avisaba que él también era general y tenía su gente, y que a él no lo iban a llevar a Martín García, donde ya funcionaba un campo de concentración. Y efectivamente cumplió su advertencia, porque dio pelea hasta que más no pudo. El lonco Queupu murió en un ataque a su toldería en el invierno de 1884. Así podemos estar toda la noche, porque es súper interesante cada dato que está brindando, Peñi. La verdad que es un libro que fascinante para tenerlo, porque estamos contando, se está contando en ese libro la otra historia, ¿no? La historia que muchos argentinos no saben. Bueno, gracias por esas palabras. Sí, efectivamente es mi 5.º libro, y en los 5 he tratado de aportar al conocimiento de la historia que involucra al pueblo mapuche desde una perspectiva descolonizadora, una percepción distinta de lo que ha contado el Estado, de lo que ha contado los intelectuales al servicio del Estado, que tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, inclusive en la actualidad, trabajan para justificar el despojo colonial que sufrió el pueblo mapuche. Pero bueno, ahí están las cartas de los loncos, está la memoria oral mapuche, están inclusive los partes militares del ejército argentino o el ejército chileno, para quien quiera escudriñar, para comprender la tremenda injusticia que se cometió con el pueblo mapuche a fines del siglo XIX, injusticia que se perpetúa hasta el presente, porque el resultado de la campaña del desierto fue el establecimiento de una relación de dominación colonial por parte de la Argentina y Chile en desmedro del pueblo mapuche, relación de subordinación que todavía continúa en este 2022 que estamos transitando. Súper importante rever cada día la historia nuestra, ¿no? De la que estamos hechos los argentinos. Somos eso, somos pueblos originarios y somos, como dicen, hijos de europeos, nietos de europeos, ¿verdad? Pero bueno, en esto hay que visualizar que somos pueblos originarios también, ¿no, Moyano? Bueno, eso corresponderá al pueblo argentino que dirima su identidad de alguna buena manera, alguna buena vez, pero lo que hay que tomar como dato es que hay 40 pueblos indígenas en la jurisdicción actual de la República Argentina, que hay, en el caso del pueblo mapuche y de otros pueblos, hay una diferencia importante, en el sentido que a diferencia de los de Aguita Calchaqui
de los guaraníes, de los mia guaraníes, de los aba guaraníes, qué sé yo, de los pueblos de más al norte. El pueblo mapuche no perdió su libertad a manos de España, sino que la perdió a manos de la República Argentina cuando se conformó el Estado a gusto y piacere de la élite que se hizo de su manejo después de la derrota de la Confederación en la batalla de Pavón, ¿no? En ese sentido, el Estado argentino tiene que reconocer que está fundado sobre un genocidio, que no solo quiso exterminar al pueblo mapuche, sino también al pueblo Cuna o Tehuelche del Norte, al pueblo Auniquén o Tehuelche del Sur, a los pueblos de Tierra del Fuego, a los pueblos del Gran Chaco, como los Huichí, los Com. Y bueno, el Estado argentino tiene una deuda importantísima con esos pueblos porque ha cometido un genocidio sobre ellos, un genocidio que todavía no está reconocido. Entonces, como está reconocido, no se puede reparar, pero urge para convivir, para construir nuevas formas de convivencia, reconocer ese crimen, esos crímenes sobre los cuales está fundado el Estado, para, bueno, establecer relaciones precisamente de convivencias interculturales. Sí, súper importante todas estas palabras que usted está diciendo, Peñi, porque es rever la historia y escuchar la otra historia, la historia invisibilizada. Y el Estado argentino, como dice usted, tiene que reconocer que hubo un genocidio indígena y que esos habitantes el día de hoy siguen existiendo, ¿no? Porque somos las semillas y somos las nuevas generaciones que estamos tratando de visualizar todas estas temáticas. Y en este espacio que es Festejo contra Festejo, donde tratamos temas sobre pueblos originarios exclusivamente, estamos muy contentos de haberlo recibido y que usted tenga el micrófono abierto, y lo invitamos para una próxima salida, hermano Peñi. Gracias. Muchas gracias, estamos muy agradecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Déjame avisar que si bien yo ya me volví... ¿Hola? Sí, sí. Pensé que se había cortado. No, si por bien favor. Si bien yo me volví a Bariloche, mis libros, 3 de mis títulos, los 2 primeros están agotados, todavía están presentes en la Feria del Libro, justamente en el stand de la editorial Carmina Lucis, y si no, se pueden conseguir, también creo que es cerca, ¿no? Ahí en Almagro, en la librería del mismo nombre, que queda en Sánchez de Loria y Rivadavia. Así que agradezco este espacio que me han concedido, la inquietud que ha disparado la conversación, y bueno, que siga muchas ediciones más de Festejo y Contrafestejo. Gracias, hermano Peñi. Vamos a estar repitiendo en los próximos programas donde pueden conseguir, a todos los que están escuchando, vamos a estar pasando la información, donde se puede conseguir los libros de Adrián Moyano. Peñi, muy contentos, estamos súper agradecidos. Chaltumay, Peñi, gracias. Muy agradecido desde aquí por sus palabras. Faray, que tengan linda noche, Pulmay, Peucayal y bueno, Mariche Huevo, que anden bien. Faray. Bien, Adrián Moyano, un gran periodista y viene realizando trabajos súper importantes en la recolección de información, tanto de la historia escrita como la historia no escrita, ¿no? Porque la historia no escrita está tomada de pueblos originarios, porque los pueblos originarios la información y los saberes y la sabiduría se van trasladando de generación en generación a través de la voz. Por eso es súper importante que haya estado en Festejo contra Festejo al aire Adrián Moyano, porque viene realizando trabajos súper importantes y muy serios para ver la otra historia, ¿no? La historia invisibilizada de los pueblos originarios, en este caso de la nación mapuche. Bien, súper interesante, estoy re contento de haberlo recibido a Adrián Moyano en Festejo contra Festejo, en esta radio. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.